Quien fuera disidente judío ruso y amigo personal después, Natan Sharansky, ayudante de Andrés Sarajov. Natan Sharansky decía que no se imaginaban aquellas personas que hablaban en favor de la libertad de los que sufrían el Gulag soviético, de la alegría y de la fuerza moral que para ellos suponía cuando de alguna manera llegaban sus palabras de apoyo hasta las prisiones en donde estaban. Que aquello era lo que realmente les mantenía vivos, aquello era realmente lo que les daba fuerza. Hoy, como se ha dicho, el domingo serán 3 años del encarcelamiento injusto de Leopoldo López, 2 años del encarcelamiento y el confinamiento arbitrario de Antonio Ledezma y, en fin, el aniversario de una situación absolutamente inaceptable desde el punto de vista de las libertades, desde el punto de vista de la democracia y desde el punto de vista del Estado de Derecho. Nosotros lo que queremos es mandar nuestra voz fuerte, como se ha dicho, para pedir la liberación de Leopoldo López, de Antonio Ledezma y de todos los presos políticos venezolanos. Nosotros queremos decir, y yo quiero decir claramente, que Venezuela es una dictadura represiva que vulnera las libertades de las personas, que vulnera el Estado de Derecho, que vulnera las más elementales reglas de convivencia y que se convierte en una auténtica amenaza no solamente para todos los venezolanos, sino para muchos otros países en el continente. Yo quiero decir que tenemos que esperar y desear que todos los movimientos y todas las acciones que se hagan, una vez que se han superado unos intentos de diálogo, que tengo que decir que, en mi opinión, no han sido nada más que una farsa para garantizar la continuidad del régimen de Maduro y para dividir a la oposición venezolana, una vez que esa farsa, que algunos hemos denunciado muy claramente y que tiene sus responsabilidades, que esa farsa ha terminado, no queda más que una tarea muy fuerte y muy clara de exigencia, efectivamente de reclamar la convocatoria inmediata de unas elecciones presidenciales, efectivamente de respaldar claramente a Luis Almagro y a la aplicación de la Carta Democrática que será sometida a votación otra vez la próxima semana. Pero apelar también de una manera muy clara y muy rotunda a los gobiernos latinoamericanos que tienen una responsabilidad muy grande en el marco de la OEA y en su propia actuación para salvar esta situación de Venezuela y para exigir también la liberación de todos los presos venezolanos. Pero al mismo tiempo también aquí, desde Madrid, hacer lo mismo, lo propio con los gobiernos de la Unión Europea. La Unión Europea y sus gobiernos no pueden seguir mirando hacia otro lado cuando en un país como Venezuela las libertades son pisoteadas, las personas son encarceladas y privadas de libertad injustamente. Ayer hay que decir que el nuevo presidente de los Estados Unidos y el nuevo vicepresidente de los Estados Unidos, con Lilian Tintori, dieron sin duda un paso muy importante. Anteayer, en relación con el vicepresidente actual de Venezuela, se dio otro paso muy importante. Se están dando pasos ahora en el buen sentido. Y este acto de aquí y esta exigencia con este aniversario de puesta en libertad inmediata de todos los presos políticos venezolanos es, además de un testimonio de solidaridad con los que sufren la pérdida de libertad, además de una demostración nueva, reiterada, renovada y todas las que hagan falta de apoyo a sus familias, querido Leopoldo, es también una apelación a todos los que tienen unas responsabilidades de gobierno en los países democráticos para que sean conscientes de la situación de Venezuela, para que actúen en consecuencia y para que pronto podamos celebrar aniversarios que hablen de libertades, que hablen de derechos humanos y que hablen de democracia en un país al que queremos, al que respetamos y al que deseamos lo mejor. Muchas gracias a todos por su presencia. Pasado mañana se cumplen 3 años de la detención de Leopoldo López y el domingo se cumplen 2 años de la detención de Antonio Ledezma, alcalde de Caracas. Alcalde de Caracas, todavía hoy alcalde de Caracas, electo por una gran mayoría,
y detenido como Leopoldo López, de una manera, en el caso de Antonio Ledesma, totalmente arbitraria. Entraron con armas largas en el despacho, lo reventaron, se lo llevaron sin ninguna garantía, como a tantos otros. Bien, después de la detención de Ledesma, volví a ver a la esposa de Leopoldo, a Lilian, y a la esposa de Antonio Ledesma. Decidimos que me iba a incorporar a la defensa, respetando el ordenamiento jurídico de Venezuela. Eso que no hacen las autoridades de Venezuela, intentamos hacer un apoyo a la defensa jurídica. Ya lo conocen, se armó un gran escándalo y no perderé mucho tiempo en eso. Allí tuve contacto con la esposa de Daniel Ceballos, el otro alcalde preso. Como saben, Leopoldo está en Ramo Verde, en casa por prisión está Antonio Ledesma, ha vuelto a ser arrestado, detenido, llevado al SEBIN Daniel Ceballos, que pasó por Ramo Verde y por cárceles comunes. Ramo Verde es una prisión militar, o sea, el ordenamiento jurídico no debería permitir, en una buena aplicación, que un civil esté cumpliendo condena en una prisión militar, pero allí eso no sirve de nada. La justicia, Leopoldo la califica de injusta, la justicia es prevaricadora, está obligada a prevaricar desde el Tribunal Supremo hasta la Corte Constitucional, pasando por el último juez. Lo he constatado muchas veces, he visto expedientes muy largos. El propio fiscal que llevó el caso de Leopoldo López desde el principio está hoy asilado fuera de Venezuela porque no podía soportar esa presión y ha dicho desde el minuto 1 hasta cuando he salido del país, todas las pruebas en contra de Leopoldo han sido pruebas forzadas, son falsas, etcétera. Bueno, hay multitud de evidencias de que en Venezuela ha desaparecido la democracia, las reglas de juego, la división de poderes, han anulado a la Asamblea, y yo no querría dedicar mucho tiempo a explicar esto que ya expliqué detenidamente en la presentación del libro de Leopoldo López. Venezuela es un país destruido institucionalmente. Solo queda un poder ejecutivo. Les ruego a los periodistas que hagan el esfuerzo por ver el decreto, una pequeña prueba, de nombramiento del nuevo vicepresidente de la República, Tarek El Aissami. No que estudien la biografía de Tarek, pero para eso es mejor leer una novela de Gaster y de delincuentes, que sería más ilustrativa. Decreto de nombramiento. En el decreto de nombramiento hay una delegación plena de poderes arbitrarios, totalitarios, en manos del vicepresidente para su uso. Yo sé que nadie se va a molestar en leer eso, pero es muy ilustrativo de hasta qué punto ha habido no ya una concentración de poder completa en el Ejecutivo, secuestrando al Poder Judicial por procedimientos como haber nombrado a los nuevos miembros de la Corte Suprema, justo en el momento en que perdieron la mayoría de la Asamblea, entre el periodo de perder la Asamblea, 6 de diciembre de 2015 y 5 de enero de 2016, en ese periodo, con la Asamblea perdida, la vieja Asamblea nombró la nueva Corte Suprema, la Corte Constitucional. Ya se puede imaginar en qué situación, para anular a la nueva Asamblea, cosa que consiguieron. Consiguieron que la Asamblea no tuviera ni poder legislativo, de 20 leyes anularon 19, al final ya no se tomaron la molestia más que de decir que quedan suspendidas todas las funciones, le quitan la legitimidad a la Asamblea, la nueva Asamblea tiene una nueva dirección al año de cumplimiento, que no ha sido reconocida por el Tribunal Supremo, han suprimido su capacidad de control. Lo han hecho con carácter general, pero ya en cada caso se toma la molestia de decir que la Asamblea no puede controlar las cuentas de las empresas públicas que han puesto en manos de los militares venezolanos. O sea, no tiene capacidad de control, no tiene capacidad legislativa. Por tanto, anulan plenamente el papel de la Asamblea. Las reglas de juego democráticos se han perdido. Pero yo quiero decir solo un par de cosas en esta conmemoración, para no perder la memoria, de los años que llevan presos López, Ledesma,
Ceballos, y al día de hoy 110 personas están presas por razones de conciencia. En el momento en que empezaron los diálogos, allá por junio del año pasado, después se han ido cruzando circunstancias, había 84 presos políticos. Ahora hay 110. ¿Eso quiere decir que no han puesto en libertad a algunos? Sí, han puesto en libertad a algunos y han metido a algunos más en la cárcel. Por tanto, han entrado en una especie de comercio que ya conocemos de hace muchos años en Cuba. Yo tengo aquí material para intercambiar, le cedo unos cuantos, pero como tengo una reserva infinita, que son todos los venezolanos, meto en la cárcel a otros cuantos y sigo teniendo material para esa especie de negociación de carne humana que son los presos políticos. Por tanto, estamos en la situación desde el comienzo del diálogo hasta hoy, tenemos más presos políticos que cuando comenzó el diálogo. Sería una explicación suficiente para comprender los resultados del diálogo, aunque les daría muchas más, porque lo he seguido muy de cerca y he creído, lo digo en los términos en que lo puedo manifestar ahora, he creído que la solución de Venezuela es el diálogo para pactar y reconciliar sin pérdida de tiempo. Esa no es la interpretación del gobierno y no hay que engañarse. El gobierno no quiere diálogos más que para humillar a la oposición, para desconocerla, para ganar tiempo y para mantener un régimen, no diría dictatorial, tiránico, que es una variante de los sistemas dictatoriales que tienen menos reglas de juego que las propias dictaduras. Por tanto, es un régimen de arbitrariedad tiránica. ¿Qué esperanza podemos tener? La situación es muy difícil. Venezuela está destruida, su aparato productivo está destruido, lo que llama el régimen la guerra económica, que es una guerra que se han hecho ellos a sí mismos, quedándose con todo el país, depredándolo y robándolo. Está destruido su aparato productivo, no hay alimentos, no hay medicina, y el año 2016 terminó con casi 30.000 muertes violentas. El mes de enero se ha estrenado con 465 personas asesinadas, ingresadas en la morgue de Belomonte de Caracas. No le estoy hablando de toda Venezuela. Ayer se publicaban las estadísticas de homicidios en España. Están por debajo de 300, un país de 46 millones de habitantes. Venezuela, con 30 millones, ha llegado a casi 30.000 muertes violentas en el año 2016. Por tanto, es un país destruido económicamente y socialmente sufriendo. Es un país destruido desde el punto de vista de la seguridad y, para colmo, es un país destruido institucionalmente. Las instituciones que figuran en la Constitución han sido anuladas por la arbitrariedad del régimen del señor Maduro. Y esto no tiene vuelta atrás. Este año terminará con un 2000% de inflación y algunos de los asesores de Maduro insisten en que la inflación no existe, que es un invento del capitalismo y que es USA Today quien fija el tipo de cambio, ese tipo de cosas absolutamente arbitrarias, completamente irracionales, que tienen poca vuelta atrás. ¿Qué esperanza podemos tener? Hay un bloqueo enorme, la resistencia de los ciudadanos es muy grande y yo diría que la paciencia es infinita, porque realmente uno llega a tener dificultad para comprender lo que está ocurriendo. Por eso a mí me gustaría centrarme políticamente en decir el diagnóstico más veraz, certero sobre lo que pasa en Venezuela es el diagnóstico de Almagro, secretario general de la OEA. Almagro pretende poner en marcha la Carta Democrática, más allá de todas las dificultades habidas y por haber. Expresamente quiero darle mi apoyo en público a la iniciativa, que me parece que es el único frente que tenemos abierto para poder demostrar que Venezuela no cumple los requerimientos democráticos para participar o pertenecer a la Organización de Estados Americanos. Por tanto, que la activación de la Carta Democrática es una absoluta necesidad, que me gustaría que comprendiera lo que llamamos la comunidad internacional, que ya saben que siempre es diferente dependiendo del asunto al que se refieran.
me gustaría que se comprendiera que no deberíamos dejar pasar la situación de tal manera que dentro de 2 años tengamos que decir Almagro tenía razón y lloremos sobre la leche derramada. Almagro tiene razón. Por tanto, no hay que decir dentro de 2 años que tenía razón. Y hay que ayudar a Almagro a que se active la Carta Democrática y se dé un paso en la recuperación de la democracia en Venezuela, de acuerdo con la propia Constitución de Venezuela. Y creo que en general, para todos, hoy estamos conmemorando fechas de detención de presos políticos. Yo he recibido a bastantes familiares de unos y de otros. Hay todavía estudiantes que llevan 3 años pasando de la tumba al SEBIN, a la otra instalación del SEBIN y otra vez a la tumba. La tumba no es una figura retórica, es como se denominan los sótanos que hay en el centro de la ciudad de Caracas, a 16 o 17 metros bajo tierra, donde se pasan años sin ver la luz, presos políticos que ni siquiera tienen un procedimiento judicial abierto. O sea, en la absoluta arbitrariedad. Y cuando algún juez extemporáneamente tiene un ataque de cumplimiento de la justicia y decide poner en libertad a algunas de las personas que ni siquiera han tenido procedimiento o que tienen un procedimiento abierto, las fuerzas de seguridad del régimen o los servicios de inteligencia deciden que el juez no tiene autoridad para poner en libertad a los presos. Estas son situaciones que, a pesar de que tenemos un seguimiento mayor en España, en la comunidad internacional no se siguen. No se siguen. Y es verdad que algunas veces se critican que uno tenga esta actitud, y lo critican algunos entre nosotros. Y no te acuerdas, es el método Dahrendorf. ¿No te acuerdas de que hay preso en tal sitio o en tal otro? Claro que me acuerdo. Y no distingo. Pero no eludo la responsabilidad de denunciar que con presos políticos no hay democracia. Y por tanto es imposible reconocer el carácter democrático de un gobierno que hace de los presos de conciencia una verdadera mercancía, una verdadera e infame mercancía. Por tanto, apoyar a Almagro y pedir la libertad de todos los presos. Lo digo además pensando en Leopoldo López, porque Leopoldo López no toleraría que pidiéramos la libertad de Leopoldo López y que los otros siguieran en prisión. Así que la libertad de todos los presos, los que tienen formaciones políticas amparándolos y los que están en la cárcel y no tienen ni siquiera el amparo de las organizaciones políticas. Por tanto, incluso para la gente que se sienta a hablar con el gobierno, interlocutores de todo tipo, tiene que haber una condición necesaria, pero no suficiente. No puede haber presos de conciencia en Venezuela y sentarse a hablar sin sonrojo con el gobierno. Gracias. Después de oír hablar a estos 2 grandes amigos, estos 2 grandes dirigentes, después de verlos a todos ustedes, lo que representan, me cuesta mucho expresar lo que siento. Además, que estoy consciente que mi voz no es la que ustedes quieren oír, pero mi voz hoy representa la de ese centenar de presos que están todavía en los sótanos y en las cárceles de Venezuela, esperando por una justicia que no llegará. Mi voz representa a ese casi 30 millones de habitantes que realmente son los que están presos en Venezuela. Están presos de un régimen que es evidentemente un régimen totalitario, autoritario, tiránico, como dijo el presidente. Un régimen que puso aparte la Constitución de la República. Un régimen que no rinde cuentas a las leyes de la República. Un gobierno que está administrado por sátrapas. Sátrapas que ya están reconocidos internacionalmente
como asaltantes de caminos, asaltantes del erario público de una forma no conocida en ningún país del hemisferio americano. Unos asaltantes de caminos que además le hacen daño al mundo porque permiten lo que puede ser el veneno más grande de la sociedad moderna. Permiten y estimulan el tráfico de drogas a través de nuestro país, drogas que llegan aquí a Europa y aquí a España, drogas que acaban con la juventud de ustedes. Hablo por esos que buscan las medicinas que no se encuentran hoy y que nos piden desde Venezuela, nos ruegan que les mandemos medicinas tan sencillas como para la hipertensión, para la diabetes. Nos los piden cuando van los venezolanos de regreso a nuestro país, sus maletas están llenas de cosas tan sencillas como medicinas, como papel higiénico, como jabón, como desodorantes. Ustedes se imaginan un país tan rico como Venezuela que no puede ni siquiera darle las necesidades cotidianas a su pueblo. Pues ese es el país que tenemos. Pero ese país también, como bien lo describían antes, es un país que produce más de 30.000 muertes por año. 28.000 en las estadísticas oficiales. Muertes en manos de la violencia, de los homicidios y los secuestros, que son a diario en todo el territorio del país. Un país que está administrado realmente por una cúpula militar, para darse cuenta de cuán engañosos son los dirigentes venezolanos de hoy, que inventaron un diálogo con la anuencia de algunos representantes internacionales que no quiero recordar, porque estaban conscientes del engaño que estaban tratando de hacer a Venezuela y se prestaron a ese juego. Y digo que las pruebas las tenemos, porque en la mesa de discusión se habló de la liberación de los presos y hubo el compromiso de liberar al menos a 38 y los tribunales le dieron las libretas de excarcelación a esos 38. Pero ahí están presos todavía, porque los militares no los sueltan, no los quieren soltar, no los van a soltar. Está claro que lo que pide Venezuela hoy es un cambio de régimen, que vuelva a la Constitución y el respeto a la Constitución. Está claro que el señor Almagro tiene toda la razón. Está claro que la opinión internacional y la presión internacional tiene que ser para respaldar al señor Almagro, exigir la aplicación de la Carta Democrática. No solamente para Leopoldo es la libertad. Bien lo dijo el presidente González. Leopoldo lo ha dicho muchas veces. Quiero ser el último en salir. Y seré el último en salir. Y yo estoy seguro que va a ser así. Porque el día que salga Leopoldo, también saldrá el régimen. O mejor dicho, el día que salga el régimen, saldrá Leopoldo y todos los demás presos. Decía que tal vez lo más sencillo a veces se vuelve lo más difícil. Anoche busqué en mis diccionarios una palabra que pudiese expresar lo que yo siento. La emoción que siento. Pero en castellano no hay ninguna que exprese mejor que lo que yo siento y mi familia siente por España y todos ustedes. Muchas gracias.